Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Buenas tardes. En esta clase vamos a ver hoy lo que tiene que ver con la tabla periódica y por ahí no se les olvide que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y o compartan el video o le dan like. O si tienen alguna duda nos pueden escribir en los comentarios con respecto a la clase. Recuerden que este canal nosotros preparamos videos para su ingreso hacia algunos temas más fundamentales para su ingreso hacia la universidad, que puede ser UAM, UNAM, Poli o en su caso hacia la preparatoria o Ceneval o Colbach. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la tabla periódica es una agrupación de elementos en donde los elementos se encuentran ordenados actualmente con base al número atómico. Pero este intento por ordenar los elementos en un inicio pues tuvo un recorrido histórico y el recorrido histórico en el que se empezó a hacer la tabla periódica fue a partir o el primer intento de clasificar los elementos de la tabla periódica se hizo a través de propiedades físicas y propiedades químicas, ¿sí? Es decir, en un elemento observaban si conducía electricidad, si estaba en estado sólido, si estaba en estado gaseoso y así los iban metiendo en cada grupo. ¿De acuerdo? Ese fue el primer intento por clasificar los elementos. La segunda clasificación de los elementos químicos se hizo a través de las masas atómicas relativas. Esto viene porque con las propiedades físicas y las propiedades químicas no se podía cuantificar cuánto se tenía el elemento. Es decir, cuando se quería sintetizar alguna molécula, algún compuesto, era necesario determinar en qué proporción tenían que estar unidos esos elementos para poder formar un compuesto. Entonces se tuvo que iniciar con un término que se le conoce como masas atómicas relativas, ¿sí? Después, al avance de la historia, viene este señor que se llama Henry Moseley y se da cuenta que dentro de los átomos, al pasarle difracción de rayos X, encuentra protones, es decir, y esa cantidad de protones lo relaciona a lo que viene siendo el número atómico, lo que hoy conocemos como Z, pues es igual a los protones, ¿de acuerdo? Sí, es decir, en cada elemento, en cada átomo, él iba observando que se veía diferentes protones, y al observarse diferentes protones, le dio el nombre del número atómico y le dio como Z, que actualmente nosotros conocemos en la tabla periódica. Es el numerito que viene aquí y ese numerito pues va creciendo de izquierda a derecha, ¿no? En esta manera, así por ejemplo, aquí es el 1, el 2, volvemos a regresar a la izquierda, el 3, hasta el 10, volvemos a regresar acá al 11, de ahí hasta el 18, ¿no? Y así consecutivamente, ¿sí? Ok. Entonces el número atómico lo tenemos aquí que crece de esta manera, ¿no? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, de esta manera, hasta llegar al 118, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ese es el contexto histórico en el que se armó la tabla periódica, pero esta es una información muy, muy breve. Hay un libro muy bonito que se llama Historia de la tabla periódica, en la que relata cómo se fue distribuyendo todos los elementos a partir para ordenar la tabla periódica. Muy bien. Las cosas más importantes que recordemos de la tabla periódica, ¿sí? Recuerden que estas cosas que están de forma vertical se les van a conocer familia o grupos, ¿de acuerdo? Estas cosas que están acá de este lado, que están de forma horizontal, se les va a conocer como periodos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos, ¿de acuerdo? Las familias o grupos, aquí yo solamente estoy amplificando a la familia A, ¿sí? De aquí a la familia A. ¿Por qué? Porque para su examen ustedes, o generalmente para los 3 niveles, tanto medio superior como superior, generalmente les piden nada más los grupo A. Los del grupo B casi no los tocan. Si se dan cuenta, la parte que yo omití, la tabla periódica, pues viene siendo esta de aquí. Esta parte de aquí no aparece en la tabla que estamos analizando. ¿Por qué? Porque esos elementos tienen un comportamiento medio raro. Muy bien. Entonces, ¿a qué se debe de que se le llame grupos o familia? Se debe a que existen dos nomenclaturas, una que se le conoce como la nomenclatura antigua y otra que se le conoce como la nomenclatura moderna. En la nomenclatura antigua se clasificó los elementos en dos grandes familias, la familia A y la familia B, ¿vale? Veríamos acá, sería entonces esta, la familia A, que sería esta parte de aquí, junto con esta parte de acá, y la familia B vendría siendo esta parte de aquí, esta parte de aquí. Y entonces, cuando se empezaron a clasificar estos elementos como la familia A y como la familia B, la familia A se le asignó, bueno, o cada una de esas familias se le asignó un número romano. Por ejemplo, aquí era la 1A, la 2A, la 3A, la 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, ¿no?
Lo mismo para la B, tenemos acá la 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, y aquí, estos tres de aquí hacían lo que viene siendo la familia 8B, ¿sí? Muy bien, entonces existían dos grandes grupos, dos grandes familias, la familia A y la familia B, que en total daban 16 familias, ¿sí? Ok. Después la UPAC se puso de acuerdo para ya no clasificarlo como familias, sino que ahora reconocerlos como grupos, es decir, ese término de aquí, ¿no? Grupos. Entonces, cuando nosotros clasificamos los elementos a través de grupos, ¿sí? Ya no clasificamos a los elementos como una familia si son A o B, sino que nosotros ya seguimos esa clasificación de manera corrida durante la tabla periódica. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo empiezo con el grupo 1, aquí está el 2, aquí el 1 viene siendo sinónimo de 1A, si es por familia, el grupo 2 es sinónimo de familia 2A. Aquí estaría el grupo 3, que es sinónimo del grupo 3B. 4, 5, 6, 7, 8 y así consecutivamente. Y como nosotros detallamos en la familia A, entonces el grupo 13 es sinónimo de la familia 3A. El grupo 14 es sinónimo de la familia 4A. El grupo 15 es sinónimo de la familia 6, 5A. El grupo 16 es sinónimo de la familia 6A. El grupo 17 es sinónimo de la familia 7A. El grupo 18 es sinónimo de familias 8A. Entonces, a eso se debe de que puede ser A o puede ser grupo 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos hablar de las dos nomenclaturas. Entonces, en la nomenclatura moderna tenemos 18 grupos, que va del 1 al 18, que ya son números arábicos, ¿de acuerdo? Muy bien. Si nosotros queremos detallar un poco más en estos grupos o familia, ¿sí? Ok. Rápidamente, aquí el grupo 1 o grupo 1 o familia 1A se le conoce como metales alcalinos. Deben saber que otro nombre que recibe es metales alcalinos. El grupo 2 o familia 2A se le conoce como metales alcalinos térreos. A ver, perdón acá. El 1A o grupo 1 es este de aquí, ¿vale? El grupo 2 o 2A o familia 2A es este de aquí. Familia 3A o grupo 13 es familia del boro, porque el boro encabeza la familia. El grupo 4A o familia 4A, perdón, o grupo 14 es familia del carbono, porque es el que encabeza el grupo. Familia 5A o grupo 15 es familia del nitrógeno, porque es el que encabeza el grupo. Familia 6A o grupo 16, familia del oxígeno, porque encabeza el grupo, también conocido como los calcógenos, en un término muy anterior. Eh, Familia 7A o grupo 17 se le conoce como los halógenos, halogenuros. Esto de aquí se le conoce así porque son muy tóxicos, ¿de acuerdo? Sí, ok. Y la familia 8A o grupo 18 se le conoce como gases nobles o gases inertes, ¿no? Sí. Entonces, estos grupos o familias es importante que lo tengan en su cabecita porque muchas veces el examen les pregunta, por ejemplo, un elemento de la familia de los alcalinos térreos. Ah, entonces les va a preguntar un elemento que esté ubicado aquí. ¿Sí? O le puede decir un elemento de la familia de los metales alcalinos, entonces puede ser que esté un elemento de aquí. Un elemento que sea de los halógenos, ah, pues puede ser que esté esto de aquí. ¿Sí lo ven? Entonces deben de ubicar dónde están y obviamente cómo se pronuncian tanto en la nomenclatura antigua como en la nomenclatura moderna, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vayamos a la siguiente parte de la tabla periódica que tiene que ver con cómo se encuentran distribuidos los metales y los no metales. ¿Sí? Muy bien. O también metaloides, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a detallar para el examen, recuerden, ¿sí? El hidrógeno es el único que se sale de esta parte de aquí. El hidrógeno, de hecho, es un elemento que no tiene familia. En un principio, por querer clasificar al hidrógeno, no sabían si lo acomodaban de este lado, lo acomodaban en medio. Si lo acomodaban en medio, tendría que confundirse con el elemento que se encuentra aquí, que es el representativo, que representa todos los datos de un elemento. Y entonces dijeron, pues ya, no hay dónde colocar el hidrógeno, pues ponlo aquí, ¿no? Al lado de los metales, ¿sí? De los metales alcalinos. Entonces, por ahí si ustedes van en la calle y alguien les dice hidrógeno, le está diciendo que son huérfanos, que no tienen familia, ¿sí? Chistes ñoños que se dan en química, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, en la tabla periódica, ¿cómo se van a clasificar los elementos? Toda esta parte que nosotros observamos como amarillo, ¿sí? Todo esto de aquí, a partir de esa escalerita que se forma aquí, ¿sí? Esta escalerita que se forma aquí. Todo esto de aquí se le conoce como metales, incluyendo las dos filas que no puse yo en esta tabla de aquí, que están acá. Sí, esas dos filas aquí. ¿Sí lo ven? Estas dos de aquí. Entonces, si lo veremos aquí, sería esto, así. Esto de aquí. Esta parte de aquí. Todo de esta escalerita que puse de aquí, sacando el hidrógeno,
Todos estos de aquí son metales, todos, 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 ¿sí? Ok. Mientras más hacia la izquierda te muevas, el elemento se vuelve más metálico, ¿sí? Muchas veces nosotros tendemos a caer en la confusión en la que nos preguntan, ¿quién es más metálico, el hierro o el potasio? Y entonces nosotros, como en la vida cotidiana, estamos muy acostumbrados a escuchar hierro y nunca potasio, entonces nosotros nos vamos inmediatamente, hierro, no. El más metálico, con característica más metálica, es el potasio, porque está más a la izquierda. Mientras más a la izquierda está el elemento, más metálico se vuelve, tiene propiedades más metálicas, ¿sí? Mientras más a la derecha esté el elemento, pues es más no metálico, ¿sí? Ok. Entonces, así se clasifican en lo que viene siendo los metales. Y en esta parte de acá, entonces vendría clasificándose los que son los no metales, que serían de color azul, incluyendo ahora sí el hidrógeno. Ahora sí el hidrógeno entra para acá y todos estos de aquí son no metales, ¿de acuerdo? Sí, no metales, ¿sí? Muy bien. Y esta región de aquí se le conoce como metaloides porque tienen ambos comportamientos. Bueno, en un principio pueden comportarse como metales y en otros como no metales, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. No vamos a detallar en los no metales, en los metaloides, perdón, porque no tiene mucho, para efecto del examen no tiene mucho uso, pero claro, los metaloides tienen un super uso, una funcionalidad bastante en la industria. Por ejemplo, todos los circuitos están hechos a partir de metaloides, o sea, sí tienen mucho uso, solo que para efecto del examen no. Solamente hay que identificar cuáles son metales y cuáles son no metales, ¿de acuerdo? Muy bien. Rápidamente veremos las características que presentan los metales que vienen aquí. Metales, sí, presentan brillo, son buenos conductores de electricidad y del calor, son dúctiles y maleables, presentan puntos de fusión muy altos, se encuentran en estados sólidos, excepto el Hg, que es el único que no está en estado sólido, ¿sí? Tienden a perder electrones. Eso es súper importantísimo. Los metales siempre van a perder electrones y los pierden sus electrones de valencia y este proceso se le conoce como oxidación, cuando un metal pierde electrones, ¿sí? Y en su estructura presenta una red cristalina, ¿de acuerdo? Sí, ok. Los no metales son opacos y quebradizos, son malos conductores de electricidad y del calor, de hecho se ocupan como aislantes, presentan puntos de fusión muy bajos, muy bajos, ¿eh? Se encuentran en los tres estados de agregación de la materia, que son sólido, líquido y gas, y presentan enlaces de tipo covalentes, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esas características son de los metales y esas son de los no metales, ¿de acuerdo? Muy bien. Pasamos a la siguiente parte que tiene que ver con la electronegatividad o el concepto de electronegatividad. La electronegatividad se representa con una letra X. Bueno, no es una letra X, es una letra griega que se llama G. Entonces, cuando ustedes vean el examen, una letra así significa electronegatividad, ¿sí? ¿Qué es la electronegatividad? Es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones hacia el mismo, ¿sí? Mientras un átomo más electronegativo sea, más va a traer electrones hacia el mismo, ¿de acuerdo? Sí, ok. Esa electronegatividad es un concepto bastante complejo. Cuando nosotros hablamos de electronegatividad, hay mucha química o muchos conceptos o mucha teoría o muchos experimentos químicos para poder llegar a este concepto que se llama electronegatividad. Pero hubo un científico que se le apellida Pauli, él determinó una tabla que se le conoce como tabla electronegativa de Pauli y determinó el valor con la que cada uno de esos elementos tiende a jalar electrones. Si se dan cuenta, el más electronegativo pues es el flúor, ¿no? ¿Sí? Entonces eso quiere decir que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿no? Siendo los elementos más electronegativos los no metales, siendo los menos electronegativos los metales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ese valor determina qué tanto electrones puede jalar este elemento. Si se dan cuenta, este valor de electronegatividad va disminuyendo a medida que nosotros nos movemos hacia la derecha, hacia la izquierda de la tabla periódica. ¿Sí? Ok. La otra parte que tenemos que ver se llama energía de ionización, que es otra propiedad periódica. La energía de ionización es la energía necesaria para arrancarle un mol de electrones a un átomo en estado gaseoso de su último nivel de energía. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros le arrancamos un mol de electrones a un átomo, por ejemplo este de aquí, vamos a ampliar un poco este cuadro, y nosotros observamos que nosotros tenemos, por ejemplo, un elemento que es el elemento M, que está en estado gaseoso, sin neutro, y yo le inyecto la energía y lo paso a M+, o sea, lo hago un cation, ¿no? Si eso quiere decir que si yo tengo un átomo, y estas son las capas de valencia, entonces aquí hay un electrón, cuando yo le inyecto la energía aquí y le vuelo este electrón de aquí, este electrón lo mando al infinito, cuando yo mando este electrón al infinito, entonces este elemento, este átomo se queda con carga positiva que se llama de M neutro pasó a M+, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, para su configuración electrónica es 1s1 que tiene un electrón de valencia nada más, la primera energía de ionización a mí me cuesta 1312 kilojoules, aquí está en forma de kilojoules,
¿Qué es una unidad de energía? Es la cantidad de energía que me cuesta volarle ese electrón, ¿no? Sí, mandarlo al infinito. Entonces, esa energía se le conoce como energía de ionización, ¿de acuerdo? El helio, por ejemplo, que tiene dos electrones, entonces para volar el primer electrón, que sería la primera energía de ionización, invertiría esta energía. Para la segunda energía de ionización, invertiría este, o sea, para volar el segundo electrón, ¿sí? Y entonces, en su examen, si llegase a venir a estas preguntas, por ejemplo, si a ustedes les dijeran, ¿qué pasaría si yo tengo un elemento que está en estado cero y lo quiero pasar a M, por ejemplo, 2 más, ¿no? Si es M 2 más, significa que aquí tú le arrancaste dos electrones. Y al volarle dos electrones implica una primera energía de ionización más otra segunda energía de ionización. Entonces, para poder sacar la energía total de ionización, tienes que sumar la primera más la segunda. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, entonces eso es con respecto a la energía de ionización. Ahora, recordemos aquí, bueno, vamos a ver en la tabla periódica cómo tiende esta propiedad en la tabla periódica. Entonces vamos a tratar de hacer este cuadrito un poco más chiquito por acá. ¿Sí? Y vamos a la tabla periódica, ¿sí? Muy bien, recordemos el concepto de electronegatividad, que era la capacidad que tenía un electrón de atraer electrones, la capacidad que tiene un átomo, perdón, de atraer electrones hacia él mismo. Entonces, el flúor era el que más electrones traía hacia él mismo. Entonces, si quieren verlo de esta manera, el flúor pues tiene bien agarrados sus electrones consigo mismo y entonces no va a permitir que esos electrones escapen muy rápido. Entonces, a ti te va a costar más energía arrancarle ese electrón al flúor porque los tiene bien agarrados, es muy electronegativo. Entonces, la energía de ionización tiende, bueno, aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. De esta manera aumenta la energía de ionización, siendo los elementos que se encuentran más a la derecha son los que tienen mayor energía de ionización, y los que se encuentran a la izquierda pues tienen menor energía de ionización, ¿sí? El otro concepto se llama afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la capacidad o la energía necesaria para integrar un mol de electrones a un catión en estado gaseoso, es decir, es casi, o si quieren de esta manera relacionarlo, es como si fuera lo contrario de energía de ionización. Aquí hay que integrarle un electrón a un átomo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, las energías de ionizaciones aquí en la tabla, vamos a ponerlo otra vez, en la tabla de aquí, de energía de ionizaciones son números muy grandes y son números positivos, miren, aquí, vamos a borrar tantito esto de aquí, y nos damos cuenta que son números muy grandes, desde 1000, 2500, 800, y son números positivos, ¿sí lo ven? Cuando tú hablas de afinidad, esa es una de las formas que tú podrías identificar en el examen que te están hablando de energía de ionización, ¿sí? Cuando te dan un número grande y es un número positivo. Ahora, si te dan un número muy pequeño, por ejemplo acá, te da un número muy pequeño y el número es negativo, miren, fíjense bien, aquí es pequeño y es negativo, entonces están hablando de afinidad electrónica, ¿sí? Entonces, lo que te están hablando es de afinidad electrónica, ¿sí lo ven? Son números negativos, son números muy pequeños, ¿sí? Ok. Entonces, la afinidad electrónica se define como la cantidad de energía que se libera en realidad cuando se le integra un mol de electrones a un átomo en estado gaseoso, ¿sí? Ok. ¿Cómo aumenta? Ese es un poco medio difícil de decidir o la tendencia, pero para no entrar en más choros para efectos de examen, la afinidad electrónica se aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Sí, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver qué pasa con el radio atómico. Sí, el radio atómico es algo muy rápido. Si el radio atómico está definido como la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos adyacentes, ¿no? Sí, ok. Recuerden que acá otra vez regresamos al concepto de electronegatividad, en donde el flúor era el más electronegativo, ¿no? Y si nos vamos y lo reflejamos al radio atómico, si el flúor es un elemento muy, muy, muy electronegativo, o sea que tiene muy, muy, muy atraídos sus electrones consigo mismo, pues están de acuerdo que los electrones van a estar muy cerca de él, ¿no? O sea, si yo tengo aquí un núcleo y acá tengo mis electrones de valencia y los tengo muy agarrado hacia el núcleo, entonces esta línea pues se van a ir acercando mucho, mucho hacia el núcleo, ¿no? Si lo vemos, entonces el radio atómico se hace una distancia muy chiquita, ¿no? ¿Sí lo vemos? Ok. Entonces, el radio atómico, ¿cómo va a aumentar? Lo que importa es la tendencia, ¿sí? Va a aumentar de derecha hacia la izquierda y de arriba hacia abajo, ¿sí? Así aumenta el radio atómico, va en sentido contrario de lo que viene siendo la electronegatividad, ¿sí lo ven? Mientras más a la izquierda esté el átomo, más el radio atómico más grande, mientras más a la derecha esté el átomo, el radio atómico es más pequeño, ¿de acuerdo? Muy bien.
Otra parte que tiene que ver con subniveles energéticos, esto surge a partir de las configuraciones electrónicas, que se llama subniveles energéticos, ¿sí? Recordemos que estos de aquí, aquí rápidamente, no es muy visible en esta tabla, pero aquí lo vamos a ver rápidamente, ¿sí? Por la configuración electrónica que adquiere cada elemento de la tabla periódica, ¿sí? Estos elementos de aquí, recuerden que son los S, estos son los P, estos son los D y estos son los F, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hacemos la configuración electrónica de estos elementos de aquí, van a terminar en S1 y en S2. Aquí van a terminar en P1, en P2, en P3, en P4, en P5 y en P6. Aquí van a terminar en D1, D2, así consecutivamente hasta el D10, ¿de acuerdo? Y lo mismo para el F, ¿sí? Eso surge a partir de un tema anterior que se le conoce como mecánica cuántica. Ya estaremos subiendo un video para que les quede más claro esta parte. Pero recuerden, nada más para su examen, que a ustedes les preguntan los S y los P, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a pasarnos rápidamente, o antes de ahí, es lo que quería representarle en esta tabla de aquí, pero parece que no es muy claro, pero creo que sí quedó mejor que la tabla anterior. ¿Sí? Ok. Rápidamente nos pasamos a las preguntas tipo examen, ¿de acuerdo? Ok. Dice la número 1. La tabla periódica es un sistema de organización en la que se ordenan los elementos y se clasifican en orden creciente de acuerdo a qué. ¿Qué va creciendo en la tabla periódica? ¿El número qué? Atómico. Muy bien, entonces la respuesta correcta es el inciso ¿qué? D. 2. Es el ordenamiento de elementos químicos por número atómico, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un ordenamiento de elementos químicos por número atómico, entonces, ¿cómo se llama esa cosa? Pues se llama, ¿qué? Tabla periódica, ¿sí? La hermosísima tabla periódica. 3. Los elementos más electropositivos ubicados en la tabla periódica tienen carácter metálico, ¿sí? Los más electropositivos, que son los metales, ¿sí? Esta parte de aquí, ¿sí? Ok. La otra parte dice, la siguiente pregunta. 4. Observa la tabla periódica en donde se localizan los metales. Pues ya quedamos acá que los metales, en esta tabla de acá, ¿sí? Que los metales se encuentran de esta parte, ¿no? Del lado izquierdo. Entonces, de acuerdo con el número que tengamos acá, pues es el número que 1, ¿no? Entonces, vendría siendo la respuesta correcta, el inciso A. 5. Elementos que tienen brillo. Conducen el calor y la electricidad. Son maleables y dúctiles. Esas características que corresponden a los metales que ya vimos acá arriba, que son estos de aquí, ¿no? Las características que presentan, ¿sí? Ok. Dice la pregunta número 6, un elemento con 7 electrones de valencia, si tiene 7 electrones de valencia, vamos a poner que es un elemento M, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Entonces, si tiene 7 electrones de valencia, está ubicado en la familia 7A, ¿sí? Esa es una regla que en otro video que tenemos por ahí lo dedujimos, y recuerden que los familia, en el caso de las A, lo de la familia define los electrones de valencia. Por ejemplo, si un elemento está en la familia 1A, tiene un electrón de valencia. Si está en las 2A, tiene 2 electrones de valencia. Si está en la 3A, tiene 3 electrones de valencia. Así consecutivamente hasta llegar a la 8A. Entonces, aquí, si el elemento tiene 7 electrones de valencia, entonces, ¿están de acuerdo que está aquí, no? En esta parte de aquí, en la familia 7A. Entonces, ¿qué elemento se encuentra en la familia 7A? Que sería este de aquí. 7A es este de aquí. Son los no metales, ¿no? Porque en esta región se encuentran los no metales. Entonces, nuestra respuesta correcta, aquí tendría que decir un no metal. ¿Vamos a acuerdo? 7. Elemento de mayor carácter metálico. O sea, ¿dónde está? O de acuerdo con esos incisos, ¿qué pasa con el elemento que tiene mayor carácter metálico? Dice A, cloro con 7 electrones de valencia. No, el cloro está de este lado a la derecha. Acá está el cloro. ¿Sí? No. ¿Vale? No tiene mayor carácter metálico. Recordemos que los metálicos se encuentran más hacia la izquierda, ¿no? Sí, ok. Dice aquí, el sodio con electrón de valencia, con un electrón de valencia, esta podría ser. El argón, tampoco, el argón se encuentra de este lado. Acá está el argón, no puede ser. ¿Sí? Dice azufre con 6 electrones de valencia, tampoco, el azufre está de este lado, aquí, entonces no puede ser. Y entonces, la opción que nos queda, pues es el sodio, que tiene un electrón de valencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, y así es como hemos llegado al final de nuestro video que tiene que ver con el tema de tabla periódica. Sí, es un video muy rápido, espero que le haya servido. Si les ha servido, compártanlo o denle like, se suscriben. Y nos vemos hasta la próxima. Se cuidan mucho, chicos, chicas. Bye.